tenemos acá unos disfraces un poco peculiares, diría yo. Somos un aguacate. No sé si pueden adivinar quién es quién. La cambiaste del aguacate. No, Happy Halloween. ¿Quién es quién? Happy Halloween. What's up? No, Eso. no. Yo soy un aguacate. ¿Cómo estamos, mi gente? Hola. Es el primer live. Primer live, de Santos primero. Bravos. Santos Muy Bravos. felices. Let's go. Yes, sir. Estamos aquí en Miami. Nos vamos pronto ya. Entonces, queríamos antes estar aquí para hablar con ustedes. Ya saben, Saludos. el típico lunes de los lives. Entonces, emocionados y felices de estar aquí. Vamos a presentar nuestros nombres, yo creo. Yo sé que nos conocen, pero igual es el primer live de la banda. Entonces, yo me introduzco. Mi nombre es Kenneth Laville. Sí. Tengo 10 años de experiencia. Mi nombre es Aguacate Aramburu. ¡Wow! My name is Drew Venegas, and I'm here to show the world what I'm made of. Okay. My name is Galvi. Yo soy de Puerto Rico. Tengo 20 años. Eu galera, tudo bem? Eu sou o Cauê. And the Rio de Janeiro. Eu sou o Cauê. Eu tenho... Soy boricua. En verdad que yo soy boricua. Bueno, ¿cómo están todos? Tenemos aquí, como siempre, unas preguntas que nos han preguntado ustedes. ¿Qué nos han preguntado? Wow. Unas preguntas que nos han preguntado. Pero antes hay que hablar de cómo nos hemos sentido Claro. estos días, cómo fue la final, cómo fue el debut. Ya. No hubo un típico capítulo antes, como todos los jueves. A ver, vamos a leerlos para Entonces, que ¡Wow! Estamos viendo el live, estamos muy apretaditos, ¿no? Nos Sí, Podemos hacer un poco más pegados, sí. sí. A ver, Wow. ahí estamos. Parecíamos No, hormiguitas. sí, tenemos espacio Mira, a ver. para. Ya, Just squeeze them. Pantalla, We just like this, Yo tengo like la primera pregunta. Ok. ¿Cómo le dicen en su país? ¿Aguacate o palta? yo le digo palta. Abacate. Aguacate. Abacate. Abacate. Tú le dices palda. Palta. 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 Obvio. Como paltín. Sí, creo que Argentina. Palta. Aguacate, mi gente, aguacate. Aguacate. Wow, sí, es único raro, ¿eh? Aguacate. What the hell is that? Wow. Palta. Palta. Tiene un hijo aquí. Yo me siento. Miren, soy una mamá luchona. Una mamá aguacate. Soy una mamá aguacate. Un papá aguacate. Bueno, ¿cómo se sienten, chicos, después del debut? Cuéntanos qué ha pasado. Ay, como si yo no fuera. Cuéntanos qué ha pasado. Yo siento que ¿Qué ha pasado? todavía lo estamos internalizando, ¿verdad? En verdad yo siento que todavía it hasn't kicked in yet. Todavía. It's still like weird. How do you feel? Yeah, like I don't know how to describe it. It's like we're still trying to like process everything that's happened. So like right after we finished the stage, we got off. We had to go home pack. Then we catch the flight. Some of us, our three brothers, weren't with us Yeah. because obviously we had to figure out things logistically. And then a couple days after, they were able to be with us, and we went to the Billboard Awards. Damn. I'm so jealous, I'm bro. I'm still in también. shock. Not I there. can't It was believe that I crazy. was there. Oye, nosotros estábamos náufragos. Nosotros estábamos en el infinito y más Sí, allá. bueno, Estábamos remando. ¿Cómo se llama eso? Estábamos remando. Remando. Estábamos remando. We were lost. We were in Peru. Con las llamas. Pasamos por Veracruz. We pasamos came a all the way to playa. the ocean. We went and to Rio. started swimming. We went to Rio. We went Yeah. there, yeah. We had guys. We had to like go like the Latino America. We did the whole trip, the whole turn. We came back to Peru and then we passed through Argentina. We went to Brazil and then we went to Mexico again. Guyana Francesa Yeah. and then we are here. Yeah. Yo sé que hay mucha gente que se pregunta qué fue de nosotros, cuál fue nuestro paradero. La verdadera respuesta es que dimos 1000 vueltas en el aeropuerto, pasaron algunos problemitas, pero llegamos y estamos Punto aquí. que llegamos aquí. Sí, Llegamos aquí. estamos felices de estar con nuestros hermanos. Voy a dejar de ser un aguacate. Y a lo que Wow. ellos estaban ahí viniendo y todo eso, Drew y yo conocimos a Carol G. Ok, vamos. Ok, wow, gracias. Wow. Bien. Gracias. Next question, guys. Next Let's go. Gracias. Bueno, gracias. No. Ok, hay que contarles que cómo fue lo del debut. O sea, hicimos el concierto y qué pasó después. Entonces ellos se metieron en el avión, nosotros nos quedamos ahí.
en el aeropuerto. Hemos estado aquí en Miami, ¿no? Haciendo prensa, Miami. chambeando. Chambeando, wow, me encantó. Chambeando. Sí, claro. ¿Tú dices eso también? Ah, ustedes dicen eso Chambeando. también, chambeando. Como Ah, pensé que era muy... En verdad que sí. ¿Qué es chambeando? Como Trabajando. Trabajar. Trabajando. chambeando. Entonces estamos chambeando. Chambeando. Sí. También fuimos al concierto de Seventeen. Wow, sí. Sí. Sí, Wow. estuvo muy loco. I was so happy. Sí. I was so happy. They're so cool, guys. Like, Oh, sí. What? Eh, Let's do it. y, Let's do it. tuvimos un encuentro con ellos y le dijimos lo siguiente. Ok, ¿Listos? vamos. Una, dos, tres. 안녕하세요, 세븐틴 선배님, 산토스라우스입니다. 잘 부탁드립니다. ¡Ey! ¿Qué Bien, coño? bien, Salió que- Ya hizo lip sync. Guy was lip syncing. Ey, salió mejor que ahí, la verdad. Yo Me sí. gustó. Me puse nervioso en el momento, la verdad. Sí. Y es como que como que imponen, ¿no? Imponen Es mucho. como que los ves y es Bueno, de, ¿verdad? ay, hola. Pero, Sí, fue como el nonano muy epo del SRF. sí, pero son personas increíbles, Sí. artistas increíbles más que todo. Y nosotros recibimos un chao del escenario después que Sí. vamos a hablar que son nuestros amigos. Ah, ya podemos Sí. hablaron ayer, podemos, ya dijeron. Sí. Después que los vimos así fue increíble porque estábamos allá en el show como wow, súper bailando y cuando yo miro el escenario me hace así y yo así como hello, pero ya teníamos lo visto 5 minutos atrás, pero ainda así fue increíble. sí. También fue muy rápido, entonces me quedé como con ganas de más, pero estuvo muy divertido y estuvo muy muy cool. divertido. Son buenísimos, bro. Sí. Esa gente baila increíble. Bueno, canta sí. increíble, Nos hace estamos todo desviando bien. un poco del tema. ¿Cómo se sintieron ¿Qué tal en la el tema? final? Wow, sí, es que Empieza son tú, tantas En cosas. la final. O sea, en el momento en que nos pusieron así, ¿qué sentías? ¿Qué sentiste? Bro, Wow, 38 muchas mil emociones, bro. personas. sí. Yo lo he dicho en verdad en muchas entrevistas, pero Bye. es que es la verdad, o sea, muchas emociones. Es que, bro, es nuestro sueño. Sí, literal. Vivimos Sí, nuestro sueño literal. y hace un año yo nunca me hubiese imaginado, ¿me entiendes? Bro, cantando y bailando en un concierto y frente a tanta gente, Sí. tan rápido, Sí, sí, nunca sí. me lo hubiese imaginado. Así, yo creo que Todo el mundo. imaginado, creo que sí. Like we've been imagining it because Like, so early. since we're like very young, we're dreaming about being artists. I think that's something that we share, but like not so So early. young. That's what I was Like saying. so early, yeah. Like we're 25, we are 16. You know, we are 21 and we are 20. We are, you know, it's Sí. too early. Like, you know, 10,000 people. It's a lot of persons, guy. And like, Most definitely. Sí, sí. you might not know it, but we can see all the eyes, all the faces, all the all the love, all the cries, everyone crying. We were looking at these. We're crying with you. We were crying with you. We were. Literally. We were. Yeah. Oh my god. And that's amazing because when we are like seeing a show, like watching a show, we cannot imagine that the artist can see us. But like guys, we can see you, and that's one of the best parts, you know, like, Sí. to be there performing and even like a little far, being connected with the person that is watching you. That's Yeah. amazing. Sí, es muy bonito. Justo Yo en eso. lo personal, yo necesito lentes de contacto porque yo estoy ciego. yo en verdad no veo casi nada. No, y aparte, o sea, seguro ustedes piensan, wow, cómo se veía de ahí. En lo personal se veía todo así súper oscuro y solo veían las luces así. Sí, como Sí. una masa enorme. En el empezó sí, cuando empezó sí, pero después cuando fueron ligando, Sí. no. Avanzando. No. Like when you turn the lights on. Prendiendo. Prendiendo las luces, wow, se da para ver todo. Sí, Prendiendo. después de ver todo. Yo en donde... Me acordé de lo de la causita. Y siento que han pasado muchos memes y yo estoy teniendo justo ahorita miedo de que hagamos algo que... Literal, que han sea pasado memorable. tantos memes y nos han hecho tantos memes que ya vivimos ahora asustados. Yes. No, but Pero- for real though, I was gonna say that it was so crazy how everything like
passed by so fast. Like, this past 6 months has felt like almost like a year or 2 years. Yes. And then we just debuted obviously a couple of days ago, and even that, it feels like it's been already like 2 weeks since we had, because of how busy we've been the past couple of days. Sí. And it's so cool that you guys were able to be there with us throughout the whole process of the 6 months, especially when the live sessions were happening. Because of that, we built a connection with you guys, and we got closer with you guys as you guys followed us along in our journey. But I think that like seeing you guys all in the stands and the audience that night was something that was very, very powerful for us and impacted us a lot and made us want to go harder, perform, and sing our heart outs for you. And you guys made us enjoy that night even more. So we appreciate you guys. And we Muchísimo. love you guys. He says, love Drew, you. I love you. I love you more. We love you. Love you so much, Drew. Y como dice Drew, fue una noche muy especial para nosotros. Fue muy lindo ver tanto apoyo desde antes del debut. Como que yo esperaba que la gente nos apoyara, pero a esa magnitud y tanta gente desde tan temprano Sí. que esté ahí, Sí, fue qué como, loco. wow, vienen a vernos a nosotros. Es Qué como locura. ese pensamiento de no puedo creer que hay tanta gente reunida en un lugar tan grande, el Auditorio Nacional pues es gigante, para vernos a nosotros. Es algo que me volvió loco. Y creo que lo más bonito fue que en lo personal logré disfrutar todo el show. Como que fluimos y dejamos de pensar en, nos tiene que salir bien esta coreo, nos tiene que salir bien esta canción. Fue todo muy espontáneo y lo disfrutamos juntos. Entonces creo que eso fue muy bonito. Yo creo que como sabíamos que iba a ser la última vez, como que los 10 era como nuestro último performance, los 10 juntos. Sí. So, es como que yo siento que todos fuimos con la mentalidad de no buscar la perfección, sino disfrutarlo. Sí, claro. Y lo disfrutamos muchísimo. Me quebré en el So, mismo aire. Me puse a Sí, llorar. fue loco. Yo- Gaby también. Yo lloré como un bebé. Sí, te graban. Can I say something? Yes. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu sei que eu falo muito em inglês, em português e em espanhol, mas eu tô vendo os comentários de vocês, eu tô lendo tudo, foi tudo muito especial pra mim. Eu espero que com esse tempinho vocês, assim como eu, estejam se aventurando um pouco mais no espanhol também. Eu sei que eu não falo muito português aqui, mas o espacinho que eu tiver, eu vou falar o máximo de português possível, porque os meninos também estão aprendendo muito, não é? No es. ¿Cómo se dice así? E saibam que eu amo muito vocês, que eu tô aqui e representando o Brasil. Vocês sabem que sempre procurando representar da melhor forma possível. Esses últimos dias foram incríveis. Estou falando portunhol. Foram incríveis, mas eu vou tentar falar um pouco mais portunhol para vocês entenderem um pouco tambem, ok? Beijo. Eu Lo que ele dijo. não sei falar Eu não entendi. muito bem Você sabe falar muito bem. Você tá falando português, mas quero aprender. Bueno, A ver, ¿quieren empezar ya con esto? Sí, sí. Le vamos tirando ahí. Igual Ría respondimos más o menos un par mientras que hablábamos. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué sintieron al performear la canción y además escucharse ya como los artistas que son? Wow, primero tener la oportunidad, o sea, yo me lo imaginaba obviamente, pero el estar parado cantando 0%, que si no la han escuchado, vayan a escucharla. Y promocionando. 0%! Marketing. O sea, Listen como- to 0%. I think obviamente... No, No, take it away. no, por favor. No, you know what? No. Ok. No, ok, bueno. El poder cantarla en el escenario, los 5, obviamente me lo había imaginado, pero, o sea, como que iba con la mentalidad justo de disfrutar y de que si pasaba, pues estaba agradecido. Y pasó, y el de estar parado fue una vibra muy bonita. Pasaron muchas cosas también durante 0%. Teníamos como muchas cosas en la cabeza también. Sí, Pasaban claro. muchas cosas también en nuestros oídos, que esa es otra parte que ustedes no ven, pero pasa mucho aquí. Y sí, fue un momento muy especial y lo disfrutamos mucho, que creo que es lo importante. Pero sí, fue muy bonito el poder vernos como artistas en el escenario, como un grupo. Fue un momento muy especial. Yo solamente podía, así,
pensar en todo lo que pasamos. Una cosa que fue muy importante para mí fue mirar a los ojos de cada persona que yo podría, así cada fan, cada familiar que yo conocía. Así mi familia no estaba allá, pero estaba en Brasil, me enviando muchas energías buenas. Y yo me recuerdo mucho de mirar a la mamá de Drew, to your mom, yes, que estaba muy emocionada y simplesmente así, casi que lloré. Yo estaba me asegurando mucho para no llorar, así mucho mismo. Y yo me recuerdo de mirar a todos los papás, a todos y a los fans y a recibir esta energía, y fue increíble para mí, así fue. Estaba intentando mucho no llorar, mucho mismo. Miré a Alejandro estaba llorando mucho. Pero fue así, fue increíble, fue una experiencia increíble. No tengo muchas palabras. Muchas cosas. I think, no, honestly, when we're going up, or I think when we walked on stage, I didn't get to like even process it yet because we had to walk up so fast. So fast. And then once we got sat there, and then once the music started playing, I think, and then we just started rising, like with the smoke and everything. I was like, whoa. And then like I would like look to my left and look to my right. All of us like had the same like vibe and energy, stance and aura. Yeah. And it was so crazy, and then like looking out to like all of you guys in the crowd, and like I don't know. That's like that's a vision you can't really explain. Yeah, that was. It left me speechless. It was very emotional, but like powerful. Sí. Yo me sentí como al principio, obviamente, como que eso cuando se estaba elevando el escenario te daba tiempo como que para realmente analizarlo todo y disfrutarte el público. Y era como wow, lo logramos. Es como un sentimiento muy bonito y me sentí como bien agradecido de que me tocó estar en el grupo con ellos, porque yo siento que sinceramente con cada uno de ellos en diferentes evaluaciones siento que conecté muy bien con cada uno de ellos, y pues nada, me sentí muy contento y muy emocionado para lo que venía. Y mira dónde estamos. Ya, me falta a mí. Me falta mi... Ya. Yo, o sea, ustedes vieron como que cuando nos eligieron, ¿no? Sí, eso ya está. Pero después de eso, cuando nos elegían, teníamos que ir rapidito a otro cuarto para cambiarnos con la ropa. Esa fue otra. Porque el show seguía en pie, o sea, no es que paró, o sea, teníamos que elegir y la gente estaba esperando. Entonces, yo me acuerdo que a mí me eligen, a mí y entro al otro cuarto, estaba Cabo, estaba Gaby, y yo los abrazo, y yo le digo a Gaby, y yo estoy llorando, y digo, Gaby, lo hicimos, y me dice, cámbiate, no, pero escucha, lo hicimos, ¿no? Te lo dije que vamos a quedar juntos, pero ya, yo sé, pero cámbiate. Te quiero mucho. Bro, y lo que me responde es que nos estaban presionando para salir. Sí. Pero tú te quedaste así como tú dijiste. Porque estaba muy lo logramos, pero cámbiate. No, pero es que me acuerdo, me dio mucha risa. A mí lo que más me impactó de todo ese momento fue cuando terminamos de cambiarnos y vamos al... Es que me dio mucha risa. No me acordaba. Terminamos de cambiarnos y vamos al, como que caminamos hacia el backstage cuando nos ponen los micros y todo. Fue un sentimiento es un sentimiento que nunca he sentido en mi vida. O sea, he sentido los nervios, he sentido como la dopamina sale de la emoción del escenario, cantar, ganar un partido o perder. Pero fue un sentimiento como que de... I made it, como que de... Increíble, o sea, estaba caminando y como... no sé si ustedes lo sintieron también, sí, pero era un sentimiento como raro y mientras me ponían el micro y todo estaba como que... Es que era como que estábamos en shock. Sí, wow. Sí, o sea, y me acuerdo que cuando nos paramos todos, when we were standing there, en la tarima, yo tenía la mirada fija
porque encontré, I saw my parents, los encontré Yeah. entre toda la multitud y ellos me estaban mirando. Y mi papá, my dad, no es una persona que nos sonríe mucho, ¿no? Es como que es súper como así reservado, Claro. pero estaba con una sonrisa y eso para mí lo valió todo. Y siento que fue un día muy intenso para nosotros, muy emocionalmente cargado, que todos extrañamos mucho a los chicos. Mucho. Y estamos haciendo esto y todo esto por ellos Sí, justo. y por todos. Y creo que como dijo Alejandro, lo disfrutamos mucho, pero también fue como una sensación de que seguíamos como que todo fue tan rápido y nos dijeron en el momento, pero luego se tienen que ir a cantar, que como que no lo terminamos de procesar y siento que también ahí se ve como que estamos todavía como no sé, con una mezcla de emociones muy rara y Sí. es que sí, pasaron tantas cosas Sí. que sí, que uno no sabe cómo reaccionar en el momento. Obviamente estábamos felices, pero también analizamos muchas cosas. Yo también, cuando vi a mis papás, los ubiqué desde el momento 1 del show, que estaban ahí en la esquina. Pero cuando salgo al escenario, los volteo a ver y les hice así. Yo me acuerdo, les hice como de, lo logramos. Y también se empezaron a quebrar. Bro, el aguacate. Y la gente está No, I can't- I can't now. el que la gente está comentando el pie de I Gaby. can't now with this. No, ustedes saben que Kimi le tiene un trauma a los aguacates. Yo tengo mucho trauma a los aguacates. Es como, no mira, puedo, no puedo, es no como puedo. Uy, no puedo Es con como los su pesadilla, aguacates. mira. Imagínate Yo no que puedo. No, it's a nightmare. For me, it's a nightmare. ¿Por qué? Yo no like No sé, avocado. desde muy chiquito. ¿No te gusta? ¿No te Desde gusta? muy chiquito, sí, desde muy chiquito, no me gusta mucho. Wow. Wow, it's so good, right? I know. Me That's encanta. I feel bad En for Brasil, not seeing for not eating aguacate. una pregunta. En Brasil, el aguacate momentito. es como fruta. En Brasil, el aguacate es una fruta. O It's sea, like es a como una fruit. manzana. Ellos It's like a- como it's una like- manzana. It's like a strawberry. ¿Qué? Hell no. No, it's the same. Yo no podía It's the decir same thing. no, Yeah. no, 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 And no. in Brazil, we used to eat like with milk and things like this, and we put in the how can I say liquidificadora. In La English. licuadora. Ah, licuadora. In English. Oh, wow, Mixer. Wow. ¿Por qué? I think the Oh, the blender. blender. Oh my god. We put everything with sugar, and then we drink like sugar. Yeah. Chicos, están preguntando, no paran de preguntar cuál va a ser el nombre del fandom. Lo decimos nosotros o ustedes. Que lo decimos ¿qué? We need time. ¿Qué opinas? Necesitamos de tiempo. Necesitamos Necesitamos de tiempo, tiempo. pero Que la pues, nos tienen. pueden ir dando opciones ustedes. Let's read Me out gusta. loud. Let's Y read las out loud podemos some leer. of theirs that they're like A ver, commenting. demos. ¿Qué dicen? We should put like a story. in the name. ¿Somos unos memes andantes? Wow, ¿por qué no? ¿Por qué? No modo fandom. No sé si sea bueno o malo eso, pero gracias. Las bravas. Mm. Bravitas. Angels, ¿no? Me gustaría algo más así, más angels, más Sí, algo como. Por bravitas. ejemplo, en Hype Person en Jeans. Claro, algo. Hagan una votación para el nombre del fandom. Me gusta. Güey, eso Y me después gusta. vemos. Ok, Sí. una votación me gusta. Pronto veremos. Los causitos. Pronto, Los pronto. causitas. Basta, No, basta. bro, esto teatro. fue, para mí esto Hace fue un teatro. gran susto, un gran susto. Teatro. Bro, Es que, ¿contamos o no? No. creo que ya saben, Sí, ya, o sea. ya están haciendo memes. Sí, o sea, cosas me cortas. preguntaron a mí, o sea, ¿cuál es un plato de Perú que tú le darías a cada uno? Y yo le dije a Gaby, los anticuchos que los probó, A ti los pequeños. a ti los pequeños, a ti lomo saltado y a Drew la causa. Pero en Perú todos lo hacemos chiquitos, entonces decimos causita. Y Gabo puso una cara de. una cara increíble. Bro, Así, Cabo hizo como- Porque eso significa otra cosa en Portugal. Así como, ¿uno qué? ¿Uno qué? No, te lo juro, te lo juro. Ay, güey. Fue un gran susto, Fue pero un gran ahí va. momento. Bueno, Pero quiero probar una causita. sí. Bien, hay que probar todo. Te encantaría. Ok, ¿tienen alguna anécdota graciosa o momento inolvidable durante el reality? Bueno, hay muchas cosas. Ay, Demasiadas. Algo A que ver. contó Yanis en su momento fue que Gaby pensó que había cámaras en el baño, que no hay, pero ese fue un momento muy chistoso. Ah, ¿qué pasó?
Quiero sentar así recortando y me dio el pie. Pero no, pero es que todo el mundo está en Pero el pie, quita el pie. bro. Ponte el aguacate. Ahora te Ponte el aguacate. Un momento chistoso. A ver, vamos a Un ver. momento chistoso. I can find it in my mind. Deben haber miles de Sí, momentos. hay Ahora demasiados. so many. There's Ajá. so many. It has to be Wow. about- There's so many that it doesn't came out online. Like, Wow. US like this. ¿Cómo? Gaby tiene que tener uno. Ya vi, tiene Para muchísimos. mí, Ay, uno de ay, los momentos buenos, ¿tienes uno? Pues yo tengo uno. No, dale, dale. Fue cuando Gaby llegó a la casa. Ah, Con sus cositas así. Sí, tremendo, tremendo. De como. Hola. Cuando- Sí. Así. hola. Me llamo He was Gaby. shaking. He was shaking. El primer día que- Coitadico. Gaby. Ey, Gaby es una persona que tiene muchas anécdotas muy lindas. Sí. Entonces, voy a Sí. decir A ver. que hace rato, mira, esto es muy reciente, literal fue hace rato. Hace rato Gaby se puso a bailar a mitad de camerino de una manera. Uf, me lo perdí. ¿No lo viste? No. ¿No lo viste? Wow, no, No, estabas está de en el verdad. baño. Tengo el video. Fue hoy, ahorita fue te lo- hoy. Wow. Ay, mi madre. Fue, El Shakiro. era Shakiro. Fue increíble. Shakiro. Fue un momento El Shakiro. hermoso, inolvidable, icónico, especial. A lo mejor lo subo, ¿me das permiso? No, de subirlo, no. por favor? Ah, por favor. No. El Six Flags. Ah, Six Flags fue Oh, muy cool. pero yo no podemos compartir, es una cosa interna, es interno, Yo yo con ganas de saberlo. del Six Flags, yo no sé. No, es que no yo puede, nunca fui a no. Six Flags con ustedes. Es que yo fui con, oh bro, es que yo fui, me gusta mucho la altitud, los parques, pero yo no sabía que ¿cómo puedo decir? Brinquedo. En Brasil llamamos de brinquedo cuando te vas en estas cosas. Yo no sabía que sería tan intenso. Y me fui como, wow, yo puedo hacer. Y cuando se subió, yo... Wow, no, wow, Ah, hay un video. Hay un video. Sí. También deja subirlo, o sea, No, por no, favor. no. Empezó a ser. No, es que pasó. Es que pasó como por No, bro, 5 emociones en 2 segundos. Fue como que estaba así de Fue muy loco, muy que quería loco. fallecer y de repente empezó. ¡Wow! ¡Wow! Fue una locura. Ok, tenemos Síguete. que seguir con las preguntitas. Vamos. A ver, ¿qué es lo más divertido que les pasó mientras grababan 0%? Uf. Yo creo que, ¿Qué pasó? no sé, no fue divertido, pero o sea, yo estaba grabando con Kawe y como que nos metimos en carros y estaba gracioso, ¿no? Estaba gracioso. Como habían arañas. Había arañas de subiendo en las cosas. Eso Estaba fue muy bien, cool. estaba bien. A mí me tocó subirme a motos y fue como que. Porque Wow, sentía que sí. se iban a caer y yo iba así. Bro, yo estaba intentando prender todos los carros. ¿Todos los carros? Todos los carros. Estaba Ah, cool. yo prendí uno. ¿Prendió uno? Sí, No. tenía una llave. ¿De verdad? Y sonó. Pero se prendió. Ah, ¿pero prendió o no? Sí, o sea, Estuvo a punto. Estuvo a punto. Estuvo a punto, casi, lo casi. logré. Sí. Any funny moment? I don't know. In the 0% 0%. recording. We were there all day. Fue un día. Todo lo grabamos en un día. Recording? Yeah. Y empezamos It's that we were so concentrated. Day. Yeah. I think nothing really funny happened. It was work. I don't know if I can say this. Oh. Dice la uno de nosotros en el oído primero. ¿Cómo? ¿Qué? Espérate, bueno. ¿Cómo? Un momento. Un momentito. El novio de ella. ¡Soy yo! Desgraciado. Desgraciado. ¿Qué? No te entendí nada. Sí, no podemos decir eso. Eso no está mal, eso no es feo. Eso es bonito. Secretos. Bueno, Estoy comentando secretos. No, o sea, me dio mucha, Secretos. me dio mucha risa. O sea, Jessica Eso es es una Ya, ya, suéltalo. Ustedes conocen a Jess, a Mama Jess. Mama Jess. Mama Jess. La Mama queremos Jess. muchísimo. La amamos con nuestra Eh, alma. Vamos. y ha sido una pieza fundamental para todo este proyecto. Ella, habían unos perritos muy lindos ahí en el deshuesadero y le estaban como que dando de comer un poquito y como que le decían como que siéntate
y el perrito se sentaba y le das de comer. Pero por alguna razón a Jessica, cuando decía, siéntate, no se sentaba. También tengo videos de eso. Estuvo como Tengo video de todo. Del perrito, sí. El perro y el perrito. Tengo videos de todo. Y se lo dijo en inglés, en español y en coreano. When you say like, sit down, sit down, and everyone did it. But when Jesse did, the dog was like this, like. I'm not gonna do We it. love you, Jess. You know what? I'm not gonna sit. We I'm love not you. gonna sit. Bueno, tengo video de todo. Lo puedo. Todo. No sé si pueda subir ese video, pero si puedo, lo subiré también. Ok, ¿cuál es su frase favorita de la canción 0%? Favorite phrase. Bueno, me gusta. Creo que nos gusta toda la canción. No, a mí me gusta toda la canción, bro. Pero Sí, una está frase increíble. que me parece muy real es la de déjalo que digan lo que diga, Que la gente siempre. Wow, sí. porque es la verdad, o sea, Sí. hay que dejar y fluir. Si hay comentarios negativos, siempre habrán comentarios negativos, entonces no hay que meternos en eso. Porque Y esto es para vida, ¿no? Esto es para vida. general. Sí, es una música muy divertida. It's a very fun song, but like in the end of the day, like that's true. That's all true, you know. Sometimes you're trying like different things in our life, and people is always gonna tell something. So trust in yourself, trust in the process, trust in what you're doing, know who you are, and just do it. You know, people is always gonna tell something. But if you're with your how can I say, with your mind in the right point, when you wanna be, where you wanna be, everything's great. Everything's gonna be okay. Boom. ¡boom! ¡Boom! Barra. ¡Boom! ¡Boom! ¡Clap! That's a. Sí, esa. It's a reel. No, un reel de TikTok, como que eso va a ser un reel Ah. de. No, un reel de Instagram. Me gustó mucho. Bro, miren, mucha gente. Eso va a ser un reel. ¿Un qué? Un reel. Mentalmente ya estamos, no estamos aquí. En Júpiter. Espera un poquito. A ver, bailen 0%, canten una parte de 0%. Sing a part of 0%. Yeah, no, we have to dance there because I think. Dance and sing. No, yo creo que cantar, no, porque Yes, así no es. yes, yes, Hey. that's good. Now I want to be the Pónganse, avocado now. pónganse. I want to be the avocado. Ey, tu Let's go. pesadilla, eres tu mi pesadilla. Vamos aquí. A ver, Where are you ¿nos going? vemos? Here, the camera is here. Acá nos vemos. Aquí nos Yeah, vemos. aquí nos vemos. Yeah. Let's go. Vamos. ¿Dónde yo quiero estar? Va, ¿Cantamos o bailamos? Las dos. Todo. Ok, Todo, digo, todo. ¿dónde? Okay, let's go. 1, 2, 3 y. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde yo quiero estar? ¿Dónde yo quiero estar? ¿Dónde yo quiero estar? Esa noche. ¿Dónde yo quiero estar? ¿Dónde yo quiero estar? ¿Dónde yo quiero estar? ¿Dónde quiero estar? And woo! Up there. Jump. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, Eso fue 0%. A whole show. That was good. Me That was encantó. pretty nice. Me encantó. Yeah. Me toca aquí. Now you guys want to change? Cambiamos. Let's change. Ok, Cambiamos de puestos. You're good. ok. ¿Cómo estás tú, Gaby? Happy Halloween. Excuse? Siguiente pregunta. Chicocos, si pudieran tener un superpoder, ¿cuál les gustaría? If you would have a superpower, Wow. which one would it be? That's really good. Which one, Drew? Ay, yo ya lo tengo. Para mí. La invisibilidad. Fly. Volar. Volar. Wow. Me encanta. Por supuesto. ¿En why? Por supuesto. Por- Why do you Porque- wanna fly? Mhm. There's a freedom when you're flying in the air inside the airplane. Sí. But imagine Libertad. like being able just like to go wherever you want. Libertad. Libertad. Yes. Mucho. Yes. Wow, I have the same Yeah, answer. And also if I want like Chick-fil-A, if I want like, and I'm too lazy to drive or Yes. walk, I could just fly there and then fly back. I have the same answer. Tengo la misma respuesta. Volar. A mí me gustaría mucho. Volar, cabrón. Volar. Qué bestia. No. You would fly?
Yes. Yes. No, a mí me gusta, like, I would like to where we are now, like, you know, go in the ocean and just fly and see where Yes. can I go, you know, Exactly. where I can go. Quería Volar. volar y así y empezar a volar y ver dónde puedo llegar, ¿sabes? No sé, a un lugar creo que voy, pero ¿dónde? No sé. ¿Qué pasó con mi español? Tú, Gabicito. Tú. Ay, mi madre, que vaya otro lo que yo pienso. Yo a ver, lo tengo. ¿cuál es mi Viajar en el superpoder? tiempo. ¡Wow! Esa es buena ¿A también. dónde quisieras viajar? Porque hago así, mira, y ya estoy, no sé, en mi casa en Veracruz, y hago así, y regreso. Y luego hago así, y llegaba a los Latin Billboard. Buena respuesta. Y luego hago así. Acá y la idea regreso. muy grande. Y así, entonces, viajar en el tiempo me gusta porque puedo repetir incluso también, bueno, volver al pasado, eso es otra cosa. Pero viajar en el tiempo se puede volver al pasado y volver al futuro, e ir al futuro. Entonces, viajar en el tiempo, sí, me gustaría. Me encanta. Yo. ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría como respirar bajo el agua. Respirar. Y como nadar. Y como que, no sé. Como que meditar bajo el agua. Como que conocer peces así y decirle hola. Hola, ¿qué tal, gente? Ello, en verdad. Ello. ¿Cómo meditarías? ¿Cómo ¿Qué te gustaría, meditarías bajo el agua? ¿Qué te gustaría? En verdad que no sé, para irnos un poco diferente, pues me gustaría correr bien rápido. Ey, Wow, sí. ey, buena. pero ya corres rápido, ¿no? Pero Ya no te corres caes muy rápido. Pero si caes como- pero si como- caes, te caes. Correr como Flash. Pero sin caer. ¿Has contado la anécdota de cuando te caíste? No. Ok, vamos a la próxima pregunta. Ok. ¿Qué promesa quieren mantener para sus hijos del futuro? Oh, esta es una buena ¿Qué cosa? pregunta. ¿Qué cosa? ¿Qué promesa quieren mantener para sus hijos del futuro? What promise do you want to keep for your future selves? A mí me gustaría decirle como que siempre esté agradecido. Y una o sea, como que, no sé, o sea, siempre, que siempre sea auténtico. Que siempre me acuerde de dónde vengo. Siempre tener los pies bajo en la tierra, pase lo que pase. Porque siento que eso es lo que nos hace humanos y cómo vamos a ser mejores personas. Sí. A mí también. Yo quiero stay humble and stay grounded always. I think and like remind myself like where I've come from and like I think just always have gratitude and be grateful to be able to have a gift and being able to travel, being able to meet people. I think all of that I think obviously came with hard work, but I think it's nice to be grounded and feel presence in the moment, I guess. Yeah, Yes. most definitely. That's good. Like Bernie, does it come? 0%. 0%. Yo creo que siempre es esto, tener los pies bajo tierra, siempre. Recordarme quién yo soy, siempre, dónde vengo, siempre. Esto para mí es la cosa más importante. Que me recuerdo todos los días cuando me levanto de mi cama. Pero más que todo recordarme de quién me ayudó a llegar donde estoy. Esto es muy importante. Yo creo que una de las cosas más importantes de la humanidad es que siempre somos mejores cuando estamos en grupo, siempre somos mejores cuando hacemos las cosas con nosotros. Y así es la vida, ¿sabes? Yo no estoy aquí por cuenta de mí, hay muchas personas que me ayudaron, hay muchas personas que me ayudan mucho todos los días. Y recordarme de que sin estas personas, el camino podría ser mucho más difícil. Es muy importante para mí y también me recordar del cabecito de Río de Janeiro, de São João de Meriti, que siempre sueñó en ser un gran artista, siempre sueñó en inspirar personas. Esto para mí es la mejor cosa posible. Amar también, amar y respetar a todos igualmente. Esto para mí es lo más importante. Ahí va, después del texto. Diría mantenerme humilde, agradecido, como dijo Ale. Diría
siempre mantenerme con esta misma motivación que tengo ahora para hacer la mejor versión de mí. Y sí, Eso. muy agradecido siempre con todos, como dijo Kawe, con todos los que nos han ayudado a estar aquí ahora. Y bueno, creo que todos pensamos igual. Siempre mantenerse con los pies en la tierra, que creo que es lo más importante. Siempre estar agradecido. Todo pasa por algo. Entonces, pues sí, siempre estar agradecido con lo que tienes y con lo que tienes, justo. Siempre estar feliz, siempre amar y siempre darlo todo em todo momento. Pode falar em português? Sí. Então, a pergunta foi o que, deixa eu ver, qual promessa você quer manter pro seu eu do futuro? E pra mim, assim, é muito importante, o que eu falei foi que é muito importante lembrar quem nós somos, de onde somos, sim, sabe, o seu eu sonhador, que sempre sonhou em estar onde você está hoje, e sempre lembrar de que é muito mais fácil e muito melhor fazer as coisas quando você está em grupo e com pessoas que você ama. Assim, tudo é mais difícil quando você tenta fazer as coisas sozinho, e quando você tem alguém para te ajudar, ou alguns para te ajudar, tudo é muito mais fácil. E sempre se lembrar dessas pessoas que estão sempre com a gente, e ser sempre muito humilde e muito amoroso, e respeitar e amar todas as pessoas, independente de quem são, é o mais importante. Y me encanta porque entiendo Sí. muchas cosas. Sí. Entende, Sí. não? Sim. Yo quiero aprender a hablar portugués. Nos tienes que Todos enseñar. van a aprender a hablar haremos. portugués. Lo haremos. Muy pronto. Lo haremos. Muy pronto todos van a aprender a hablar portugués. Lo haremos. Está increíble. Sí. No, bueno, me gusta mucho que todos opinemos lo mismo. Sí, todos y pensamos siento igual. que I feel like we're a family and like we really support each other, and then I know that whenever if it happens that one of us don't feel is 100%, I think we're all gonna be there. Yeah. And I love you guys. I love you guys. Love you. Wow. We're officially Santos Bravo, We are bro. official, and this is only the beginning. And this is only the beginning. Only the beginning. Es solo el ¿Puedo dar comienzo. una noticia? Hay Sí. 93,000 personas. ¿Qué? ¡Wow! ¿Cuánto? There's 93. No. Un momentito. Un momentito. ¿Ya fueron a escuchar a 0% hoy? Te quiero. Guys, you have to go and listen to 0% today. I know what he said. I know what he said. Basta de tanto. Imagine I did it. I was just like, Wow, wow, guys. I know what he said. Tenemos que hacer otro Un de este. momentito. Tenemos que hacer otro de este. Pero Pero me encanta estar con ustedes. Pues, que Nos encanta. ¿Hay otra pregunta o ya contestamos todos? Sí, ya contestamos. Déjame ¿De ver. verdad? Sí. O si no, Bueno. Oh, ¿sabe un sketch? Sketch no. ¿Cómo es la cosa que hicimos con Dana? Es que un sketch. Un sketch. un sketch. ¿Con qué artista les gustaría wow. hacer otra? A mí Yo me gustaría siento hacer mucho otra. Yo siento Ay. que, ¿sabes qué? Yo siento que con Bad Bunny podría quedar. Con Bad Bunny. Sería muy Like, another Bad Bunny. Sana. Bad Bunny. Como que Wow. ¿has visto lo que hace con como que ese no? Que Sí. es muy chistoso. Wow, He's No, me encantaría. He's so funny. Yes. Con Bad Bunny. Another one. Bad Bunny, one. Ariana Grande. Ariana Okay. Grande. Yeah. She's a good actress. She's very Adam Sandler. Oh, Wow. wow. Increíble. Wow, that's incredible. That's incredible. Vamos a Wow. pensar. ¿Y usted? Voy a ir con un mexicano, Eugenio Derbez, me cae muy bien. Wow, wow. Bueno, sí. bueno. ¿Y tú, Kiwi? No sé. A mí me gustaría mucho Ariana Grande. Yo soy un gran fan. Sí, exacto. Y BTS. Ay, ese es BTS. bueno. Exacto. Ellos han hecho sketch. BTS. Ooh, I have another good question. Ah. If we were to have a dinner party, who would we invite? Ooh, wow. Wow, 17. I would 17. invite- They're so cool. Like, they're so funny. They're really cool. They're so, wow, I don't know. Es lo No, que te they're decía fire. que- We saw them in concert. We had the pleasure of meeting them and everything. It was Increíble. incredible. But Mm. I think we should have them definitely because we want to talk to them more. We got to Yeah. talk to them Yes, for a little yes. bit. Like, we only say, like, You know, we want to conversate more. They're very I think nice. they have a lot of things to tell us. Most Like, definitely. sí. A lot of advice. I just asked it like very, very quick.
And I was like, oh, thank you for inspiring us. And they were like talking, no, thank you. And I was like, no, thank you. Thank you. No, we're 17. No. Y lo más gracioso es que se van, o pensamos que se fueron, y Cowboy se cae. ¡Ay, pesado! ¡Ay, pesado! Y miramos, y en la puerta seguía uno de ellos. Y estaba como que. Y como dice, ¿y cómo hay uno ahí? No, estaba literal muy preocupado porque pensó que yo tenía caído. Sí. Y yo así, ¿sabe? Con la emoción por todo mi cuerpo. Y cuando lo vi en la puerta, no, ahí nomás. Fue increíble. Wow. Pero sería muy bueno. Yo invitaría a dos personas como que muy random. Ok. Invitaría a Luis Miguel, que me Wow. parece un tipo que da así un tipo cool, Me encanta. y a la Tigresa del Oriente. La Tigresa del Oriente. Siento que sería muy wow. random. No, pero es increíble. Wow, me encantó. Yo aquí Okay, puedo. I don't know. I'll invite Elvis. Elvis Presley. He's Wow. not here with Presley. us right now. You know, Elvis. wow, you know who? Like, wow, I think J-Hope would be a good person. Because he's so funny and he es tan divertido. ¿Cómo puedo decir divertido? ¿Divertido? Divertido in English. Ah, Oh, fun. He's so fun. Divertidation. He's so fun. ¿Qué dijiste? And Divertidation. yes, I just saw a documentary like from him, and he did a party like from his album J-Hope in a Box, Mhm. and he was so funny with everyone. He was so He's fun. really He would be a great thing. Like, No, I definitely. yeah. Dicen que Gaby está muy callado. ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué estás callado? No, en Bella. Aquí- ¿Cómo te quieres decir? Bella. No, esto sería increíble. J-Hope. Ay. J-Hope. Yo tengo, mira, yo sé que nada que ver, pero Messi, porque soy muy fan de Messi y me cae muy Messi. bien Messi, entonces pues Messi. Messi. Y Bruno Mars, porque también lo amo con mi alma a los dos, entonces. Bueno. Ay, tengo otro. ¿Saben que Katsai estaría muy cool también? Wow, See, I was gonna Ketsai. say. Yeah? Ketsai. Yes, Ketsai. we definitely want to hang out with them and Love chat you guys. because watching their journey was super inspiring. Also, like gave us kind of advice and like motivation when it came to us being on the show and the whole project. You know, so yeah, it was amazing, and I think it'd be so amazing to be able to have dinner and have Can you a whole It advice was so party fun. with a Yeah. bunch of celebrities and icons. But we thank you guys for joining us live, for being with us. We appreciate you guys, and we love you guys, and more memories and moments to come. You guys want to say Yes. anything? En verdad. En verdad, honestamente, que gracias. No, thank you so much, guys, for being here with us since the debut. Thank you for inspiring us every day. Thank you for sending so lovely messages. We love you so much, and we are very anxious to what is going to qué va a pasar en el futuro. Eso. ¿Para qué va a pasar en el futuro? Estamos muy ansiosos para el futuro. Y no se olviden de escuchar a 0%, no se Eso. olviden de ver a 0%. Acabamos de tener la información de que hay 100.000 personas 100.000 viéndonos personas. en vivo. Ahora, si cada una de esas personas fue a Spotify y escuchar 0%. 0%. Son 100.000 vistas más. son 100.000 más. Ok. En YouTube también, también. en YouTube también, en todas las plataformas digitales nuestra música ya está allá y fue Ay. hecho con mucho cariño, con mucho amor para Cariño. ustedes, cariño, Cariño. mucho amor para ustedes. No se olviden de escuchar y de ir a nuestras redes sociales también. Vamos a tener más de Santos Bravos aquí en Rivers, entonces ya nos sigan aquí también en Rivers y va a ser increíble lo que tienen por venir. Muchas gracias. ¿Quieren hablar? Well, thank you for being here. En español, gracias por estar. Gracias por estar En aquí. portugués, ¿Cómo digo? Obrigado por estar Obrigado aquí. por estar aquí. por estar aquí. Obrigado. Yeah. Obrigado. Gracias por estar Obrigado. aquí en nuestro primer Weavers Live como Santos Bravos. Bravos. Y como dijo Sí, Kiwi, muchas cosas. vayan a ver el video en De YouTube que ya casi 0%. vamos por esos 2 millones. Muchas gracias por el millón. De hecho, no les dijimos, Muchísimas pero muchas gracias. gracias. Se los agradecemos. Vayan a escucharlo en Spotify, en todas las plataformas. Los amamos demasiado. Gracias por estar aquí. Nos siguen en Instagram también. Sí. En todas Muy las importante. redes. Estamos allá todos los días. ¿Tú, Gaby, quieres decir algo? Que los amamos. En verdad. En verdad que los queremos. Adiós. 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 Nos vemos. Bye, bye.
nosotros somos ¡Santos Bravos!